Son las 9 de la mañana con 27 minutos. Seguimos hablando de otros temas aquí en Arriba Gente y dialogábamos con el senador Maía y hago referencia a la situación de la seguridad de nuestro país. Y ya estamos inmersos en una campaña electoral, hay elecciones en este 2024, por eso vamos a saludar a Enrique Navas, que dirigió el Penal de Libertad, fue director además de Policía Caminera y luego estuvo al frente de las cárceles. Fue formado en Guardia Republicana y es asesor en materia de seguridad del precandidato colorado Gustavo Subía. Y hubo alguna declaración que despertó algo de polémica, que también se lo consultábamos a Maía. ¿Cómo le va? Primero que nada, Navas, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, recién hablando del trabajo de la comisión permanente que iba el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, también surge esta posibilidad en materia de revertir los datos que se vienen registrando, sobre todo en materia de denuncias, de homicidios. Usted planteó que no hay que tenerle miedo a las medidas prontas de seguridad y recién Maía decía que era un disparate. ¿Por qué en este momento sería aplicable una realidad como esa? Yo no dije que hubiera que aplicar ahora las medidas prontas de seguridad. Que no había que tenerle miedo. No. Dije que había que implementar operativos de control preventivo de población en ciertos barrios que estén fuertemente castigados por la criminalidad violenta, no solo mediante una saturación para los controles, sino con una permanencia en el terreno, cerrando los puntos de acceso y controlando absolutamente todo lo que entre o salga, ¿verdad?, durante un lapso determinado. Vehículos, personas, todo movimiento todo tipo que hubiera. De registro. Todo, controles y para registros policiales, ¿verdad? Lo que dije fue que algunos, que se ha escuchado por allí, pretendieron asimilar ese tipo de operativo a medidas prontas de seguridad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego aclaré, yo tampoco le tengo temor a las medidas prontas de seguridad, pero no es el momento. Bien, no estamos en una situación no estamos de ninguna manera. Interna. Las medidas prontas se pueden aplicar por alguna situación externa o interna. Sí, o conmoción interna que podemos llegar y tenemos que prever. Una orden desde el Poder Ejecutivo. Obviamente el Poder Ejecutivo, como prevé el artículo 168 de la Constitución de la República, en el numeral 17, tiene esa potestad, ¿verdad? Ya se ha aplicado en el país, pero no me referí a que ahora hubiera que hacerlo, sino que no se debe descartar como un abanico de opciones operacionales para el futuro, si fuera necesario. Claro, lo decía el senador Maía, que tienen una connotación que es bastante delicada para parte de la población. Usted lo decía, momentos en los cuales se han aplicado de nuestra historia. Y también se ha hablado de un tono político en cuanto a lo que puede ser ese tipo de planteos, más allá que usted ahora explica que no se refería a aplicarlas ahora. Hablando de otros caminos, por ejemplo, ¿cuáles serían, siendo que usted mismo dice que no se podrían aplicar ahora, por lo cual no estarían solucionando la situación del delito? Bueno, vamos por partes. Hay un abanico de medidas. El delito tampoco se acaba, y la violencia y los homicidios de un día para el otro, ¿verdad? Y mucho más los homicidios cuando se trata de la violencia entre bandas de narcotráfico que se dedican o pelean y disputan el territorio, ¿verdad? Yo mencioné recientemente operativos de toma de control de una zona, ¿verdad?, y permanencia, no retiro de la fuerza policial, permanencia durante un lapso que se estime conveniente, puede ser días, puede ser semanas, controlando y registrando absolutamente todo movimiento que se produzca en ese lugar. No, ¿podría asimilarse, disculpe, así por lo menos podemos tener noción de a qué está haciendo referencia? ¿Lo que ocurrió en algún momento en el Marconi, por ejemplo? Puede ser, hace algunos años, puede ser, o como ha pasado en Villa Española o en algunos lugares donde se incrementa. ¿Eso en realidad ya no está sucediendo, como por ejemplo en el caso de Villa Española? Bueno, pero son intervenciones, no son absolutas, son de carácter relativo, por cuanto no implican el cierre de la zona y el control de absolutamente todo movimiento de entrada o salida de la misma, ¿verdad? Ni la permanencia en el tiempo, porque al cabo de unas horas, en muchos operativos de saturación, o al cabo de algunos días, la fuerza policial se retira y el barrio vuelve a quedar, ¿verdad?, prácticamente indefenso. Es decir, necesitamos una permanencia.
Además, esta medida está un poco fuera de contexto. Hay muchas más medidas que hay que aplicar conjuntamente, como es la descentralización de la gestión de los recursos policiales, potenciando más las unidades del territorio, que son las comisarías seccionales, que aún no se han podido recuperar, ¿verdad? Dado que el poder prácticamente está en los mandos jefatoriales, el ministerio y las zonas, fortaleciendo las comisarías seccionales, dándole recursos para patrullaje, prevención e incluso investigación también. La comisaría también tiene que investigar. Y asignarles grupos para restablecer el servicio de policía de proximidad o policía del barrio, que son los policías que tienen que estar todos los días en los barrios, no un tiempito, unos días y después irse, sino permanecer en el barrio, que sean ¿verdad? Esas figuras que estén conocer a los vecinos, conocer al comercio, conocer los movimientos del barrio, ganarse la confianza de los ciudadanos, que es fundamental. Es algo que no está ocurriendo. No, pero... Y sobre todo, ahora le quería preguntar sobre el diagnóstico que hace usted en materia de seguridad junto a su vía. Pero una de las situaciones que se presentan y que se ha denunciado es que muchas veces la delincuencia termina apropiándose, exacto, resguardando, dándole de alguna manera mayores garantías y seguridad a los vecinos. Exacto, porque entonces no hay una vigilancia continua del territorio. Con esas personas y no tal vez con la policía. Exacto, exacto, porque hay ausencia, como que perdimos soberanía en esos territorios. El Estado se retiró, ¿verdad? Cuando se desarmaron las comisarías a partir de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Y se estableció un modelo centralizado totalmente en el Ministerio del Interior. ¿No se había reforzado con el MADO? Se le quitó toda la autoridad a los mandos medios operativos. Los mandos medios operativos, que son los jefes de la dependencia, entonces tuvieron que cruzarse de brazos y esperar que bajaran órdenes del todopoderoso Ministerio del Interior. Gravísimo error. Un modelo prácticamente soviético del cual aún no hemos logrado desprendernos totalmente. En este periodo. Hay un proceso actual para volver a descentralizar, pero aún no ha culminado, falta mucho por hacer. Pero justamente, Navas, usted también hacía un planteo de que para llegar a algo de ese tipo es necesario personal. Es necesario, mire, yo le decía una cosa, personal sobra. El problema es la estructura orgánica es pésima. No hemos logrado, hay que descentralizar los recursos, volver a potenciar las unidades del territorio, las comisarías seccionales y unidades investigativas locales. Pero además hay que tomar otras medidas de gestión de personal, como es reintegrar todo el personal operativo que está en forma espuria, acomodados en comisión, fuera del territorio, en dependencias administrativas, en oficinas, en el ministerio, hasta en AFE. Pero usted está hablando de acomodo, se lo saca de la calle. Hay una cantidad de policías operativos que han sido retirados. Desde hace años viene este proceso, retirados de las funciones operativas y reasignados a tareas ajenas totalmente a las operaciones. Pero ahora no, Montevideo y Canelones, esas dos jefaturas son las que más padecen este nefasto clientelismo político partidario que viene desde varios gobiernos, no empezó ahora, pero este gobierno no la terminó, continuó aplicando lo mismo, por influencias de dirigentes políticos o sindicales, que piden que se traslade a policías que son operativos a dependencias totalmente administrativas para eludir el riesgo de estar día a día en la calle. Hay normativas que avalan eso, como los pases en comisión, por ejemplo. Los pases en comisión es el peor cáncer que afecta a la Policía Nacional. ¿Eso se puede tomar como un acomodo? Es un acomodo. Pero avalado por una normativa. No importa, pero a ver, que sea legal no quiere decir que sea no ético o inmoral, porque ese policía que tiene que estar combatiendo el delito está tomando mate de una oficina al lado de un legislador o de un dirigente sindical o en alguna jefatura donde hay cero o muy poco actividad delictiva. Entonces hay jefaturas que tienen 2 o 3 más duplicado el personal. En cambio, Montevideo y Canelones, que son las que más sufren, son continuamente vaciadas de su personal. ¿Pero eso cuándo está pasando? ¿Está pasando ahora? Eso continúa, a ver, este es un vicio que viene de décadas, ¿verdad? En los gobiernos anteriores se profundizó, ¿verdad? Especialmente con la formación de los sindicatos, ¿verdad? Que necesitaban beneficiar a determinados policías para lograr incrementar su afiliación.
sumándose a los pedidos de los dirigentes políticos. Así que este es un viejo vicio que se arrastra, repito, desde décadas, que no ha sido cortado. Ahora, por ejemplo, la coalición de gobierno, si venía desde hace tiempo y lo están visualizando tan claramente, no se han tomado medidas? No han tomado medidas contra eso, lo han mantenido. Lo han mantenido. Lo mismo que, por ejemplo, en el periodo anterior, para satisfacer ambiciones de algunos, eliminaron la obligatoriedad de hacer los cursos de capacitación para censos. Nosotros pedimos, por favor, restablezcan la obligatoriedad por ley de la capacitación. Hasta ahora estamos esperando. ¿Cómo es posible que alguien ascienda a una jerarquía sin tener el curso de capacitación correspondiente? ¿Qué pasa con la designación de los mandos medios en la policía? ¿Cómo los ha visto? ¿Los mandos medios o los mandos superiores? No, los mandos medios. Los mandos medios no puedo opinar mucho o no los conozco, son nuevas generaciones. Lo que sé es que están desmotivados porque no tienen la autoridad que deben tener para poder dirigir sus unidades, ¿verdad? Tener la autoridad que se necesita para operar como jefes de unidad en el territorio. Pero escuchándolo es bastante desmoralizante pensar que si es una realidad tan evidente, como usted lo menciona, que lo ve desde adentro, y tenemos todo este problema de seguridad desde hace tanto tiempo, y es legal, entonces, ¿qué se hace? Entonces falta la voluntad política para despolitizar, terminar con los pases en comisión, terminar con los traslados, ¿verdad? No sacar más personal de las calles para mandarlos al lado de un jerarca a cebarle mate, ya sea en el Parlamento o en una intendencia o en AFE, digo AFE como cualquier otro ente público. Reintegrar todo el personal a Montevideo y Canelones, que son donde tenemos que arrancar este proceso de reorganización de los recursos humanos, ¿verdad? Y por otro lado, restablecer la obligatoriedad de los cursos de capacitación para todos los grados, volver a exigir en forma eficaz, ¿verdad? Los requisitos necesarios para ingreso y capacitación, porque ha ingresado muchísima gente que nunca podría haber estado en la policía y que ante el primer hecho de violencia que tiene que enfrentar, por ejemplo, un drama, enseguida están buscando una excusa para no trabajar, dando parte enfermo, ¿verdad? O piden traslado a una oficina y se mueven con el dirigente sindical y lo trasladan. Y usted se queda sin el policía operativo, ¿me explico? Le iba a preguntar por el diagnóstico, pero ya lo ha hecho de muy buena manera, ¿no? Con situaciones puntuales que usted entiende que están funcionando mal a nivel de la Policía Nacional. ¿Qué pasa con la situación que estamos atravesando en materia de inseguridad o la delincuencia en sí mismo en nuestro país, en materia de homicidios, de rapiñas? ¿Qué ve usted así? ¿Qué lectura hace? Bueno, estamos llenos de diagnósticos. Repito, bueno, cuando usted dice, ¿hay cantidad de personal suficiente para desarrollar una nueva tarea en la policía? Personal hay. Hay que reorganizar la asignación de los destinos funcionales de todo el personal, reinstruir al personal. Por eso, pues yo le consultaba más directamente de lo que está pasando en territorio. Las rapiñas, los hurtos, la violencia, los triple homicidios que vimos en el fin de semana de Navidad, métodos de tortura que prácticamente se ven en algunas situaciones vinculados a bocas de venta de droga. ¿Qué lectura hace allí? Hubo un abandono del territorio durante muchos años, le digo, al perderse el control local y centralizarse, ¿verdad? Se desarrollaron todas estas actividades delictivas, estas bandas, digamos, a nivel local y familiar, dedicadas al narcomenudeo o al microtráfico, como quiera decirle. Luego viene la disputa del territorio, como aquí y en todas partes del mundo, esta enfermedad, esta patología, con hechos de violencia que van increciendo porque cada uno quiere demostrar al otro y quiere dominarlo a través de esas medidas extremas que llegan a la mutilación. Este proceso no va a ser nada fácil de contenerlo, pero la reestructura que estamos proponiendo nosotros y que pensamos que tiene que existir puede servir para reducir, pero no para eliminarlo totalmente. Va a haber que trabajar mucho en el sistema penitenciario, aunque a muchos no les guste, aunque muchos digan la cárcel no es la solución. Bueno, no será la solución, pero por lo menos contiene durante cierto lapso
¿verdad? A los después delincuentes más peligrosos. Precisamos aislar a los narcotraficantes. Sí, el tema es que para aislarlos hay que tener dónde y cómo. Hay que tener dónde. Esa es la otra pata del problema cárcel. Sí, y empezar a pensar más en los derechos humanos de los ciudadanos y no digo que no se preocupe, sino no resaltar tanto cuando un delincuente violento se está quejando de que se están violando sus derechos, ¿verdad? Cada vez que se aplica una sanción. Sí, pero también lo decía May, ese recluso vuelve a la sociedad. Ese es el tema de la rehabilitación. Ese es otro tema. Bueno, pero el que quiere rehabilitarse no tiene muchas oportunidades, pero algunas oportunidades hay. Lo que tiene que hacer es conducta y tiene que estar en un lugar separado de los demás. Recordemos que la clasificación penitenciaria que se solía tener, separando, por ejemplo, los primarios de los reincidentes, se perdió. Porque en determinado momento las autoridades políticas del ministerio dijeron que la clasificación era discriminatoria y vulneraba derechos humanos. Entonces permitieron que los presos se mezclen. Y en esa mezcolanza los violentos fueron los favorecidos y los corruptores, los que pueden corromper, fueron favorecidos porque lograron una cantidad de presos, contactos con ellos que antes no tenían y por lo tanto lograron poder. Terminar con eso es otro proceso que lleva tiempo. Recuperar totalmente el control de las cárceles, ¿verdad? Dejar de negociar continuamente con los delegados de los presos lleva tiempo. Eso no va a ser un día para el otro. Hay que tener en cuenta también que el personal policial penitenciario fue trasladado masivamente desde cárceles a las jefaturas. Las cárceles quedaron sin seguridad. Ingresaron personal civil como operadores sin capacitación en seguridad, con el criterio de que hay que pensar en los derechos humanos de los presos para rehabilitarlos. Pero Navas, ¿cómo se hace? Principio tienen las cosas. Primero recuperar el control y la seguridad, aunque no les guste. Nadie habla de la seguridad porque es mala palabra. No es políticamente correcto hablar de la seguridad. ¿Está hablando de las cárceles o en general? Estoy hablando de las cárceles y en el caso de la seguridad pública, aunque las cárceles son parte de la seguridad pública, pero en el caso de la seguridad pública hay que tomar medidas drásticas como es la reasignación del personal a tareas operativas, el reencuadre disciplinario. Se ha perdido el sistema disciplinario que teníamos. Es muy difícil depurar la fuerza hoy por hoy. Poder destituir un mal policía cuesta mucho, es muy, muy difícil. Se perdieron los tribunales de honor, por ejemplo, que permitían limpiar de algunos elementos corruptos que zafaban del proceso judicial, de la justicia, y luego continuaban en la institución. No, mediante el tribunal de honor usted los podía destituir. Hoy por hoy no hay más tribunales de honor. O sea, hay que hacer un reencuadre disciplinario y ético de la fuerza, ¿verdad? Está hablando de la policía. De la policía. Porque también hay una propuesta de militares a la calle. ¿Usted qué No, nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Ahí hay cierta discrepancia con su vía? Tengo esa y alguna otra también. Yo soy asesor, pero no soy subordinado ni esclavo del diputado Subía. No puede discrepar sin lugar a dudas. Simplemente que llama la atención justo en materia de seguridad esa visión tan distinta. El Partido Colorado es un partido de hombres libres. Yo lo asesoro como... los militares no pueden estar por varios motivos. No por los prejuicios que la izquierda siempre tuvo hacia los uniformados y en particular hacia las Fuerzas Armadas, prejuicios político-partidarios, ¿verdad? No por esos prejuicios en absoluto, ¿verdad? Tienen capacidad, tienen disciplina, tienen excelente organización. Pero ya los estamos empleando en tareas de seguridad interna, como es en la seguridad penitenciaria, el control de las fronteras, el control del territorio. Ahí es donde yo sí quiero que participen más, pero dotándole los recursos necesarios. La Fuerza Aérea, por ejemplo, no tiene radares para controlar todo el territorio. Más de la mitad del territorio está sin control alguno. Los cargamentos grandes vienen todos por vía aérea, más allá que alguno venga por la hidrovía también, ¿verdad? Bueno, dotemos a la Fuerza Aérea los recursos que nos dé la inteligencia, la información para poder operar y atacar en tiempo la logística del narcotráfico y el dinero. La prefectura naval, que es la policía marítima en definitiva, ha perdido muchísimo medios y recursos, necesita trabajar más con la aduana, trabajar en lo que es el análisis de riesgo de los contenedores, ¿verdad? Para reducir el riesgo de que sigan saliendo contenedores con toneladas de cocaína como está saliendo en Montevideo, que es una vergüenza.
¿verdad? No. El Ejército Nacional precisa también más recursos para controlar la frontera. Pero además, por sobre todas las cosas, las Fuerzas Armadas son la última ratio. Es el último recurso que tiene el Estado cuando se provoque una conmoción interna extremadamente grave, una crisis institucional, como ocurrió, por ejemplo, en la década de los 70, ¿verdad? Y aún así, si me retrotraigo a aquella fecha, hay que tener en cuenta que para muchos militares, y es lógico, y yo lo comprendo, volver a actuar en seguridad interna es un riesgo. Hay que tener en cuenta la cantidad de militares que están procesados con prisión por haber dado cumplimiento al mandato del gobierno democrático de participar en la lucha contra el terrorismo. Entonces, todas esas cosas... ¿Eso en referencia a quién? A los militares que están presos, a muchos militares ¿Domingo Arena? que están, Domingo Arena, Guardia Republicana, militares y policías que están procesados con prisión, ¿verdad? En juicios realmente amañados, donde no se requiere prueba alguna y donde en base a simples testimonios de parte interesada, de la contraparte, han sido encarcelados. Y han habido casos muy simbólicos en ese sentido, que han llamado la atención a la propia Suprema Corte de Justicia, como el caso de un coronel que fue procesado por los ojos, el color de los ojos verdes, ¿verdad? Después fue absuelto, pero se enfermó y murió. Entonces, como ese, hay unos cuantos más, que no quiero demorarme en el tema, pero son factores para no ordenar que las Fuerzas Armadas ahora intervengan en la seguridad pública. Cuando se habla muchas veces de mano dura y su vía ha hecho referencia a este tipo de situaciones, pienso por ejemplo en algunos barrios donde pretende ingresar la policía y muchas veces tiene que replegarse y retirarse de ese lugar, y lo mencionábamos también por eso que se termina generando por estas bandas, ¿no? Ese apoyo o contención que se le da a un grupo de vecinos en algunos barrios y la policía tiene que retirarse. ¿Qué tendría que cambiar allí? Lo que le dije hoy. Operativos de control de la zona, de saturación y con permanencia. Usar toda la fuerza necesaria para reprimir. La palabra reprimir es legal, aunque moleste a mucha gente, para reprimir con el grado de fuerza que se necesite a todas las personas que están desarrollando actos violentos para impedir el accionar policial. Aunque fuera munición letal, por ejemplo. No estoy hablando de munición letal. Como digo, dije la fuerza necesaria. Y bueno, por eso se lo consumo. No. Para usar munición letal tengo que estar, conforme a la ley, tengo que ser agredido con armas de fuego por parte de algún delincuente, ¿verdad? O marginales que protegen a los delincuentes. En los barrios se ha desarrollado ese hábito desde épocas pasadas, precisamente porque al retirársele el apoyo a la policía en lo que hace al uso de la fuerza, ¿verdad? Alrededor de ciertos delincuentes se desarrolla todo un movimiento de marginales, ¿verdad? Que en forma subsidiaria están apoyando la actividad delictiva. Esos vecinos que viven en la marginalidad son los que atacan a los efectivos policiales cuando tienen que actuar. Antes, como los policías sabían que no tienen respaldo, huían, se retiraban del territorio. Se retiraban, lo habrán visto miles de veces por televisión. Incluso en alguna manifestación hubo un policía que se dejó pintar la ropa porque sabía que no podía hacer nada. Se dejó humillar. Bueno, nosotros con la LUC comenzamos un proceso para terminar esa falta de control del territorio y de respeto a la